Saludos, este es el video donde vamos a tratar cómo realizar el trabajo o la práctica final del RA 6.1 del módulo 6 en nivelación. Vamos a Classroom, a trabajo de clase, y nos ubicamos en el RA 6.1. En el RA 6.1 vamos a encontrar la tarea, en este caso, que dice práctica final RA 6.1. En esta actividad vemos que se puede entregar online, especifica entrega online, adjuntar el documento en Classroom o facilitar un enlace donde se pueda ver el documento antes de la fecha del cierre de nivelación. La fecha de cierre de nivelación, recuerden que se va a indicar en septiembre, tanto se va a indicar en WhatsApp, voy a ponerlo en el mensaje del grupo, y también se va a indicar en el mismo Classroom cuando se van a cerrar todas las tareas de nivelación. El valor es de 10 puntos y tiene, en este caso, es obligatoria. Entonces, es decir, que esta, si usted no la ha realizado y no la realiza, usted va en cualquier instancia va a terminar reprobando el RA porque obvió una actividad obligatoria. Entonces, ¿cuál es la estructura de este trabajo o de esta práctica final? Es una presentación, un desarrollo y una conclusión. Entonces, aquí vamos a encontrar las preguntas y luego usted puede hacer un documento para adjuntar ese documento. También está la opción de que usted la pueda entregar en físico, pero tiene tanto la opción en físico como la opción online. En muchos casos solamente está la opción en físico, y si está online, entonces puede entregarse tanto online como entregarse físicamente y tiene el mismo valor. Las pruebas ya sabemos que solamente se toman online. Entonces, aquí está, vamos a ver las preguntas, las cuales ustedes tienen que contestar. La número 15 es la misma conclusión, así que no entra como pregunta en sí. Por eso entonces especifica ahí el desarrollo es de la pregunta número 1 a la 14, y que adjuntar imagen donde indica IMG, o sea, donde tiene una IMG usted tiene que colocar una imagen de lo que se le pide. Y la conclusión es la pregunta número 15. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es abrir un documento, colocar una presentación. En este caso yo hice la presentación, tomé la presentación de el prediseño de la actividad 6.2, la copié y la pegué y realicé los cambios. Le puse práctica final, ¿verdad? De la ruta de los residuos de mi comunidad. Le cambié el RA en este caso, y la fecha no la he cambiado porque obviamente no me toca entregar. Entonces usted va a poner igual su nombre y curso, y o sea, ya ustedes saben que ese es el tipo de presentación que yo tengo preferencia. Luego entonces yo copié y pegué las preguntas y las puedo ir contestando. Ya sé donde dice o donde coloca una IMG, entonces es que yo voy a colocar una imagen. Entonces aquí yo voy poniendo espacio y voy contestando las preguntas, que son bastante fáciles de contestar. Un ejemplo, la número 1, ¿cuál es el nombre y la ubicación de mi comunidad? Entonces ahí yo coloco el nombre y donde está ubicada mi comunidad, y coloco una imagen de Google Maps. En la número 2, aproximadamente cuántas personas viven en su comunidad. Es un aproximado, no es la cantidad exacta. Usted considera que viven 500 personas, que viven 100.000 personas, y así sucesivamente según usted tenga unos datos aproximados. Luego entonces está la pregunta número 3, que dice cuál es el ayuntamiento municipal que gestiona los residuos de su comunidad, si es el ayuntamiento de Santiago, si es el ayuntamiento de Licey, si es el ayuntamiento de Tamboril, etcétera. Indique la número 4, vamos a ver, indique cuáles son los tipos de residuos que se producen en su comunidad comúnmente. Entonces ahí usted va a poder poner plásticos, orgánicos. Si hay una ebanistería usted pone madera, si hay una herrería usted pone metales, si hay una fábrica de textiles o una zona industrial de textiles, usted pone que se producen residuos de ropa porque está esa fábrica ahí al lado, etcétera. Y usted puede adjuntar imágenes de esos residuos. En la número 5, en su comunidad hay contenedores para la recolección. Usted puede colocar si sí hay contenedores, o sea,
si usted encuentra algunos cubos donde se pone la basura, donde se saca la basura y se almacena, y si no hay, entonces usted adjunta igual una imagen, porque tiene la IMG. La número 6, ¿cuántas veces a la semana se recolecta la basura? Usted va a poner una vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, etcétera. Entonces usted lo va a colocar ahí. ¿Cuáles días están programadas las recolecciones? Usted puede decir lunes y martes, lunes y viernes, los días que pasa el camión de la basura. Luego tenemos en la número 8, la empresa de recolección cumple con el itinerario de recolección. Es decir, si ellos dicen que va a pasar el lunes y martes, si ellos pasaron lunes y martes, entonces si están cumpliendo. Si ellos dicen que van a pasar los lunes y martes, pero solamente pasan los lunes, o en vez de lunes y martes, que ellos se supone que tienen que pasar, pasan los miércoles, entonces no están cumpliendo con el itinerario. Y usted lo coloca si no están cumpliendo o si sí están cumpliendo. En la número 9 vamos a tener qué tipo de CR utiliza la empresa de recolección en su comunidad. CR es el camión recolector. Hay dos tipos. Ya nosotros vimos que hay camiones de cama baja, o sea, los camiones que no son los camiones estos que compactan la basura. Y también están los camiones compactadores, que son esos que la compactan las basuras, o sea que tienen el sistema hidráulico para esto. Entonces ahí usted puede buscar una imagen de si por su casa pasa un camión compactador, usted busca una imagen de camión compactador en Google, y si pasa un camión de cama baja, usted busca ese camión de cama baja en Google, solamente para identificar el camión, no tiene que ser exactamente el que pasa. En la número 10, nosotros vamos a ver la pregunta de, una vez recolectados los residuos de su comunidad, ¿a dónde se dirigen? Entonces, se pueden dirigir directamente al vertedero de Rafey, que es donde normalmente va toda la basura de Santiago. Se puede dirigir a un punto de transferencia. En Santiago no hay, así que obviamente no va a pasar eso, pero en dado caso, usted averigua a dónde el camión lleva la basura después de recolectarla, o sea, cuando ya está lleno, ¿a dónde va? Entonces, después tenemos la número 11, ¿cuál es la disposición final utilizada para los residuos que provienen de su comunidad? Entonces, en su comunidad, esos residuos eh, son reciclados, van a un relleno sanitario, eh, van a algún tipo de, digamos, se incineran. ¿Qué se hace con esos residuos de su comunidad? Normalmente, si van al el vertedero de Rafey, la disposición final va a ser un relleno sanitario. Entonces tomen eso en cuenta. Pero ustedes investigan porque depende a dónde se dirigen y después qué se hace en ese lugar. Entonces, ¿dónde se realiza la disposición final? Muchas veces se llevan a ese lugar, pero después se lo llevan a otro lugar para realizar la disposición final. Es decir, que si por ejemplo lo llevan a una estación de transferencia, la disposición final no se hace en una estación de transferencia. Entonces, ¿dónde se realiza la disposición final? Si en este caso, si se lo llevan al vertedero de Rafey, la disposición final se realiza en el mismo vertedero de Rafey y la disposición final es un relleno sanitario. Pero entonces esas preguntas son generales. En este caso, como vivimos en Santiago, esas van a ser las respuestas específicas. Pero si usted estuviera viviendo en otro lugar, dígase Licey, ya sería una disposición diferente o un lugar diferente. Entonces, por eso es que son generales. Pero entonces, normalmente en Santiago, si va al vertedero de Rafey, se va a realizar la disposición final con un relleno sanitario y se realiza en el mismo Rafey, o sea, en el mismo vertedero. ¿En qué consiste la disposición final de esos residuos? Entonces, si ya nosotros dijimos que es un relleno sanitario, en este caso, la disposición final, usted va a hablar de qué es o en qué consiste el relleno sanitario, qué se hace en un relleno sanitario. Entonces, en el caso de que esa sea la disposición final, que normalmente es. Entonces, esa es la 13. En la número 14, que es la última pregunta, dice, aproximadamente, ¿cuál es la distancia que recorren los residuos desde su origen, de su comunidad, hasta la disposición final? Entonces, en este caso, usted va a ir a Google Maps y va a utilizar la opción de cómo llegar. Entonces va a tomar una captura
de ese camino que recorre el camión de la basura desde su comunidad hasta el vertedero de Rafael, y va a tomar una captura de la imagen y la va a agregar aquí. Por último, en la conclusión, usted simplemente la conclusión en la número 15 es la conclusión, o sea, esa es la parte que usted va a concluir. Entonces, conclusión del investigado: enfoque la gestión de los residuos por parte de las autoridades y cómo podría mejorar el servicio en su comunidad. Usted va a tomar en cuenta lo que usted respondió, y usted va a, tomando en cuenta esos datos, usted va a darle algún tipo de sugerencia que en lo que usted cree que pueda mejorar el servicio de gestión de residuos en su comunidad. Dígase poner contenedores, que mejoren el itinerario, que tienen que pasar más veces, el camión que lo tienen que cambiar porque el camión que pasa está en malas condiciones, etcétera. Entonces usted va a dar sus recomendaciones después de analizar todas las respuestas que usted dio en las preguntas anteriores, y va a hacer un pequeño párrafo con esas recomendaciones. Entonces sencillamente ese es el trabajo. Repito, entonces: presentación, contestar las preguntas del 1 al 15 y agregar imágenes donde se le solicite, y en la número 15 usted va a dar una conclusión de lo investigado. Entonces usted esto lo puede agregar directamente a la tarea, ¿verdad?, que es esta, a la tarea de la práctica final 6.2 para corregir online. Lo puede imprimir y llevar al centro, o lo puede hacer a mano, tomarle fotos y entregar. También puede hacerlo a mano y llevarlo al centro, como a usted le parezca más cómodo, ya que las prácticas finales hay un poco de más flexibilidad, principalmente en las que son entrega online. Entonces, a base de este video, usted realiza esa práctica final y la entrega. Cualquier duda, aparte de o cualquier duda que se le genere en el periodo de nivelación, debe de esperar a que se inicie el periodo de entrega en septiembre para las dudas.